Gracias por este día. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia renovada esta mañana, por la libertad que tenemos en Cristo, por el perdón en su sangre, por el privilegio de invocarte, por la oportunidad de congregarnos con toda paz, con toda quietud, y por la bendición de meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos, háblanos, establécenos, afírmanos, edifícanos. En el nombre de Jesús te pedimos que tú te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros, revelando nuestra condición, nuestra necesidad, ordenando nuestros pasos, nuestro camino, dándonos entendimiento y ayudándonos para poder permanecer, para poder perseverar, para poder avanzar, porque sin ti no podemos hacer nada. Separados de ti no somos nada, Señor. Te necesitamos a ti. Glorifícate, manifiéstate, obra por tu Espíritu y con tu Espíritu, y aplica tu palabra en nuestros corazones esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y todos te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Quiero compartir esta mañana bajo el tema el conflicto de fe de Juan el Bautista. Y vamos a ocupar la escritura de Mateo capítulo 11, verso 1, donde claramente encontramos la condición en la que Juan el Bautista se encontraba físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y a esperar que Dios pueda, por su Espíritu, aplicarlo a nuestra vida para poder reaccionar y entender que, como dice el apóstol Pablo, hay una necesidad personal de que guardemos nuestra fe. Pablo dijo, he guardado la fe. La fe tiene que ser edificada. El diablo va a tratar de robar nuestra fe a través de las circunstancias, las aflicciones, las dificultades. Pero nosotros tenemos que saber que estamos en esta lucha espiritual donde tenemos que retener la fe, no perder nuestra confianza, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y hay grande galardón en retener la confianza. Así que vamos a enfocarnos en el conflicto de fe de Juan el Bautista. Mateo 11, verso 1, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aleluya. Este pasaje contiene 2 elementos o 2 ideas principales hacia las cuales quiero enfocar su atención. La primera de ellas es la duda de Juan con respecto al Señor. Se cree, según los historiadores bíblicos, que Juan predicó aproximadamente 1 año y medio. Si usted recordará, también se dice que el ministerio del Señor Jesucristo fue de 3 años y medio aproximadamente. Entre el momento de su manifestación, el bautismo con el Espíritu Santo y el primer milagro y la crucifixión. Se cree que hubieron aproximadamente 3 años y medio. Ahora, Juan el Bautista comenzó a predicar un poquito antes de que el Señor se manifestara, se revelara, porque Él venía para preparar el camino del Señor. Y se cree entonces que Juan predicó 1 año y medio, un poquito antes de que el Señor comenzó. Eso significa que Él predicó la mitad, o un poco menos de la mitad del ministerio del Señor. Según los historiadores bíblicos, Juan estuvo preso aproximadamente 1 año. Así que el pasaje que acabamos de leer nos lleva a 2 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo. Juan está en la cárcel. Ha estado en la cárcel casi por 1 año. Y Juan entra en un conflicto, porque Jesús no hizo nada para liberarlo. Él fue encarcelado por el rey Herodes.
Él fue encadenado y él estuvo ahí y pasaban los meses. Y aquel que él había presentado como el Mesías, como el libertador, no aparecía. No hizo nada por impedir que él estuviera en la cárcel, que él fuera llevado a la cárcel. Ni siquiera lo visitó. Aquel que predicó, aquel que enseñó acerca de visitar a los presos, aquel que habló, que enseñó acerca de acordarse de las viudas, de los necesitados, de los huérfanos, no hizo nada por su precursor, por su siervo, que era quien lo había presentado y lo había introducido al mundo, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que se meta en la historia y piense en esto. ¿Cómo se hubiera sentido usted si usted hubiera sido Juan? Predicando 1 año y medio acerca de Cristo, predicando el reino, predicando arrepentimiento, preparando el camino del Señor para que el pueblo de Israel se volviera hacia Jesús, guiando a la gente hacia Jesús, atrayéndolos al arrepentimiento para que pudieran venir a un conocimiento, a un encuentro con el Señor. Pero luego él es llevado a la cárcel, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 7 meses, y él está solo. Él está abandonado. Y entonces tiene sentido que en el conflicto espiritual que Juan tiene, a él se le ocurre, porque sus discípulos sí llegan a visitarlo a la cárcel. Jesús no. Y a veces nuestra experiencia es esa. Estamos en la cárcel, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, y Jesús no aparece. Y estamos en el pozo de la desesperación, como dijo David. Y estamos ahí pacientemente esperando, pero no han pasado meses, han pasado años. Y el problema y la dificultad que tenemos no se ha solucionado. Y nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, sentimos que Dios no nos oye. ¿Alguien me está entendiendo? A veces nos sentimos que estamos en la cárcel. Nos sentimos que hemos sido abandonados por el Señor. Oímos que Él está haciendo cosas en la vida de otras personas. Sabemos que Él está haciendo cosas, respondiendo oraciones de otras personas. Pero de lo nuestro, como que ha sido puesto en la lista de espera. Y entonces es comprensible que Juan, sintiéndose frustrado, Juan sintiéndose abandonado, sintiéndose solo, llama, o más bien le encarga a 2 de sus discípulos, que obviamente sí lo están visitando en la cárcel, les dice que vayan a buscar al Señor y que le hagan esta pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esto es sumamente interesante. ¿Cómo Juan cayó en ese conflicto espiritual? ¿Cómo es que Juan cayó en esta condición de dudar sobre el Señor? Y yo quiero que usted trate de asimilar el conflicto, porque lo que aquí está reflejado también representa nuestra vida o nuestra condición como seres humanos. Nuestra fe va a tambalear. Nuestra fe va a ser sacudida. De hecho, el apóstol Pedro dice que nuestra fe debe ser probada, así como el oro es probado por fuego. ¿Y qué es lo que prueba nuestra fe? Las aflicciones. Porque en medio de las aflicciones, nosotros tendremos 2 opciones. Job tomó la correcta: aunque él me matare, en él esperaré. Otros toman la opción incorrecta: ya no creo nada, me siento confundido, mejor hago las cosas a mi manera, mejor me esfuerzo. Se apoyan en su propia prudencia, toman decisiones sin Dios, toman decisiones sin el respaldo, sin la guianza de Dios, y luego, en lugar de mejorar su vida o su condición y de salir del pozo de la desesperación, se encuentran más enredados o más hundidos en las circunstancias que no pudieron manejar. Por no haber hecho lo que debía ser hecho: esperar en el Señor, esperar pacientemente por la redención, tener paciencia. Y es que son muchas las ocasiones en que a través de la palabra de Dios nosotros somos instruidos indirectamente a que lo que tenemos que hacer es esperar. Porque nosotros no podemos cambiar las circunstancias. Y Dios está obrando en lo secreto, en su sabiduría, en su perfección. Dios está esperando que algo sea cambiado en nuestro interior cuando nosotros queremos que el cambio sea en externo. Y esto es algo importante que tenemos que considerar. Nosotros queremos que Dios trate con las circunstancias y Dios quiere tratar con su corazón.
Nosotros queremos que Dios nos saque de la aflicción. Dios quiere fortalecer nuestra fe. Nosotros queremos vivir en paz, queremos libertad, queremos gozo, queremos prosperidad, queremos salud. Dios quiere santidad, justicia, misericordia, perfeccionamiento. Dios quiere frutos en nuestro corazón. Nosotros estamos enfocados en lo que nos está oprimiendo. Dios está enfocado en nuestro crecimiento. Y cuando nosotros nos perdemos en ese fundamento, vamos a frustrarnos. Y vamos a perder el norte, vamos a perder el rumbo. Y al final no vamos a alcanzar ni lo que Dios quiere, ni lo que nosotros pretendíamos alcanzar. La primera parte de este pasaje, entonces, está enfocada en la duda de Juan sobre el Señor. Y voy a hacer énfasis en eso, por las circunstancias y experiencias que Juan tuvo. La segunda parte del pasaje está enfocada en la respuesta del Señor. La respuesta del Señor es sumamente importante porque tiene que ser una clave de vida para usted y para mí. ¿Por qué? Porque lo que el Señor Jesús le mandó a decir a Juan era que su identidad, que era la duda de Juan, eres tú, aquel que había de venir, aquel del cual los profetas hablaron. ¿Eres tú el Mesías prometido o me equivoqué y tenemos que esperar a otro? La respuesta a esa pregunta es que la identidad del Señor Jesucristo está basada en su autoridad y en su poder. El Señor es el ungido para libertar a los cautivos. Él es el ungido para predicar el año agradable del Señor. Él es el ungido para abrir los ojos de los ciegos. Él es el ungido. Él es el ungido que tiene el poder para obrar milagros. Entonces entienda por qué la respuesta del Señor es: vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes ven y las cosas que oyen. Yo me imagino que los discípulos de Juan se encontraron al Señor, como era costumbre, rodeado de multitudes. Multitudes le seguían, la gente que tenía enfermos los acercaba, la gente lo esperaba con los enfermos y le pedían que obrara milagros de sanidad. Entonces, cuando los discípulos de Juan se acercan para preguntarle de parte de Juan: Señor, Juan manda a preguntarte si eres tú del que hablan los profetas, si eres tú de quien escribió Isaías, si eres tú de quien hablaron todos los antiguos, o si es necesario esperar a otro. Jesús no le dice: sí, yo soy. Jesús le dice: vayan y díganle a Juan que lo que ustedes vieron es que tengo el poder para abrirle los ojos a los ciegos, que tengo el poder para levantar a los muertos, que tengo el poder para obrar de manera que los sordos puedan escuchar, que los leprosos puedan ser limpiados. Vayan a decirle a Juan que es mía toda la autoridad y que yo tengo todo el poder. Ahora, esto es importante, como le dije, la respuesta de Juan es importante para usted y para mí, porque es una clave fundamental para nuestra fe. Cuando usted se sienta en la cárcel, cuando usted se sienta oprimido, cuando usted se sienta en la desesperación, cuando usted se sienta hundido por las aflicciones y por circunstancias que usted no puede arreglar y que tampoco mira a Dios intervenir, hay una cosa que hay que recordar: Jesús es el Señor. Y a Él le pertenece, como Él lo proclamó, toda la potestad en los cielos y en la tierra. Es un asunto de tiempo. Es un asunto de esperar. Es un asunto de paciencia. Es un asunto de ser probados en nuestra confianza. Y ahí es donde fallamos, cuando no podemos esperar en el Señor. Como sucedió con Saúl. Samuel lo ungió por mandato de Dios y le dio instrucciones que lo esperara. Y Saúl se desesperó en lugar de esperar. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nos desesperamos en lugar de esperar. Saúl se desesperó y dice la palabra que él ofreció sacrificios. Y eso no le correspondía a él hacerlo. Así que cuando Samuel regresa, le pregunta: ¿y qué has hecho? Pues como tú no venías, le dice: yo ofrecí sacrificios. Y le dice Samuel: locamente has hecho. Muchas veces nosotros nos anticipamos en los tiempos de Dios, en los procesos de Dios. Muchas veces nosotros tomamos un camino que no es el camino. Y entonces nos enredamos y nos complicamos más la vida por un simple error.
no saber esperar en el Señor. Y la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Parece que no tiene sentido, porque usted está cada vez más angustiado, cada vez más hundido, más en opresión, cada vez está más lejos la solución a su problema, y usted no mira ni la más mínima intervención divina, y entonces la desesperación surge. Muchas veces Dios obra de esa manera, porque Dios quiere tratar con nosotros. Dios esperó hasta que Israel estuviera enfrente del Mar Rojo. Dios esperó hasta que el faraón se acercara detrás con sus ejércitos para poder destruir a la nación que recién había salido de Egipto, para abrir el mar. ¿Por qué no lo abrió en el momento que llegaron? Dios muchas veces permite que seamos puestos bajo presión, porque bajo presión nuestra fe es probada. Nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestro temor de Dios es probado bajo presión en las aflicciones. Esta mañana comience, por favor, a tratar de hacer un cambio en su mente. No le pida a Dios que lo saque de la aflicción. Pídale a Dios la fortaleza y la sabiduría para enfrentar la aflicción, para soportar la aflicción, para cambiar el desierto en estanques de aguas. Porque es lo que dice la palabra, que bienaventurado el varón que tiene en él sus fuerzas. Porque atravesando el desierto lo convierten en estanques de agua. No es agradable estar en el desierto. No es agradable estar en esa figura simbólica que ocupa David en el pozo hundido de la desesperación. No es agradable. Y queremos que Dios arregle el mundo exterior. Y Dios quiere arreglar nuestro mundo interior. Y entonces es importante recordar que la identidad del Señor está basada en su poder y en su autoridad. Él es el Todopoderoso. Él es el que estuvo muerto pero vive y Él volverá. Y Él es digno de toda la gloria. Así que lo que el Señor le responde a los discípulos de Juan es algo que usted tiene que recordar. Dios sigue obrando milagros. Probablemente no en su vida recientemente porque es parte del pozo de la desesperación en la que se encuentra. Probablemente no en su vida porque es parte del desierto que usted está atravesando. Pero la respuesta del Señor es sumamente importante, porque cuando Jesús le dice a los dos discípulos de Juan, vayan y cuéntenle a Juan que yo estoy limpiando leprosos, yo estoy resucitando muertos, yo estoy abriendo de los oídos a los sordos, yo sigo haciendo milagros, Juan tiene que recapacitar y enfocarse en su condición y decir, yo estoy en la cárcel, yo me siento abandonado, yo me siento solo, pero el Rey sigue siendo el Rey. El Rey sigue haciendo milagros. No entiendo por qué estoy aquí. No entiendo por qué no me ha ayudado a salir de aquí. No entiendo por qué ni siquiera ha venido a verme. Pero entiendo algo. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para obrar milagros. Y eso le va a hacer a usted retener su fe en Él. Aunque usted esté hundido. Aunque usted se esté hundiendo. Así que es importante saber que para recuperar nuestra fe en el Señor, porque hermanos, llegan momentos en que nuestra fe como que se debilita, igual que la batería de los celulares. Nuestra fe se debilita. Para recuperar nuestra fe en el Señor, es necesario oír las cosas que Él está haciendo. Y Él está salvando. Él está levantando. Él está transformando vidas. Quizá aquí no hay un movimiento donde estamos trabajando, salvando, siendo instrumentos para salvar, alcanzar a otro. Quizá aquí no estamos ni siquiera nosotros mismos testificando de los milagros que Dios está haciendo en nuestra vida, porque por diferentes razones no lo hacemos, o puede ser que no estén sucediendo, pero eso no significa que alrededor del mundo Dios no esté obrando milagros. Amén. Y cuando usted oye lo que Dios está obrando en la vida de otras personas, usted puede ser levantado en su fe. Amén. Quiero animales, si está luchando con el sueño, póngase de pie, porque veo a varios que están cansados ahora para que no reciban esta palabra. Veo a varios que están durmiéndose. Levántese si necesita hacerlo, porque hay algo que el diablo no quiere que usted escuche. Algo que puede cambiar su vida, algo que puede bendecir su vida. Para recobrar la fe en Jesucristo, es necesario saber las cosas que Él está haciendo. Puede ser que Él no está haciendo nada en su vida ahorita, pero Él sigue obrando en la vida de otras personas. Y eso puede levantarlo, eso puede animarlo. Así como también el recordar lo que Dios hizo antes en su vida. Ahora es interesante cómo es que Juan llegó a este punto de perder la fe.
Y es que según Marcos capítulo 6, verso 17, Juan fue metido a la cárcel por el rey Herodes. Dice que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Oiga, encadenado. Una cosa es estar preso, pero otra cosa es estar encadenado. Una cosa es estar restringido en la libertad, pero otra cosa es estar con cadenas y con grillos. Y Juan estaba en esa condición. Dice que estaba encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. O sea que Herodes le quitó la mujer al hermano. Y se había hecho público la unión matrimonial que tenía. Y Juan llegó a confrontar al rey. Dice el verso 18 que Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Abiertamente y abusando de su autoridad por causa de ser el rey, él simplemente tomó la decisión de establecer una relación conyugal con su cuñada. Y entonces Juan, y probablemente algunos estudiosos bíblicos coinciden en esto, Juan hizo algo que Dios no lo había mandado a hacer. Porque Juan fue levantado para poder preparar el camino del Señor. Juan fue levantado para poder presentar al Señor, para poder llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero ahora Juan está en un problema. Juan está en la cárcel porque él hizo algo que probablemente Dios no le mandó a hacer. Juan se fue a confrontar al rey. Algunos lo elogian, algunos estudiosos bíblicos dicen, hace falta esa clase de líderes en la iglesia. Gente que confronte a los políticos, que les declare su pecado. Pero es que nosotros hemos sido llamados a predicar a Cristo Jesús. A predicar que hay salvación, que hay perdón, que el reino de los cielos viene. Sí, a predicar que la gente tiene que arrepentirse. Pero esa confrontación directa y personal puede quedar restringida a ciertas circunstancias o a ciertas relaciones personales o familiares. Pero el punto es que Juan confrontó al rey y por eso el rey lo metió en la cárcel. Buscó algún pretexto y lo metió en la cárcel. Ahora entonces Juan se siente solo. Juan se siente abandonado por el Señor. Su expectativa del ministerio no era terminar ahí. Su camino, después de 1 año y medio de predicar, se ve detenido. Él ya no continuó predicando, él ya no continuó llamando a los israelitas al arrepentimiento. Él ahora quedó detenido. ¿Obra del diablo? Probablemente. ¿Una trampa del enemigo? Probablemente. ¿Falta de sabiduría, falta de dependencia de Dios de parte de Juan? Probablemente. ¿Un poco de arrogancia o de soberbia por causa del llamado que él había recibido para atreverse a confrontar al rey? Probablemente. Pero el punto es que él está en la cárcel y es lo que me interesa enfocar. No importa cuál sea la razón. Él está en la cárcel, él está encadenado, él se siente solo, él se siente abandonado por el Señor. Y entonces cae en una condición espiritual tan grave que él manda a preguntarle a Jesús si él es el Mesías. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han dudado si están en la iglesia correcta. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado alguna vez si realmente la fe en Cristo, en la resurrección, en el reino, la segunda venida, es algo inamovible, o de repente caen así como en unos huecos, en unos baches espirituales de, no, si yo sigo yendo, pero la verdad es que al final yo siento que las cosas como que no tienen sentido, como eso de que con tanta tecnología y con todo el desarrollo del mundo, ¿cómo es eso que viene un cielo nuevo, tierra nueva, donde el león va a comer paja con el buey y que el niño va a jugar con un áspid? No me cuadra, no me cabe esto de tanto desarrollo tecnológico de la ciencia y que se nos venga con ese cuentito de que el niño va a jugar con el áspid y de que todo va a ser como un paraíso y de que una ciudad va a descender del cielo. Y entonces entra un conflicto en la fe, entra la duda. Y Juan está en esa condición. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, hermanos, el asunto es que nosotros podemos estar en una cárcel y caer en una depresión por las deudas. Tiene años ya. Se metió en líos, no fue sabio, y por eso dije, no importa la razón por la que llegó a la cárcel.
El asunto es que ha clamado a Dios, ha creído en Dios, ha orado para que Dios le borre las deudas, ha pedido a Dios un milagro y no ha pasado nada. Y son años ya de no poder salir de esa condición de deuda. Está en la cárcel y está encadenado, porque no puede levantarse, no puede cambiarse de trabajo, no puede generar más ingresos. No solamente está endeudado, limitado, sino que también se siente impotente, se siente incapaz de seguir adelante. Y Jesús no está haciendo nada. Y por el contrario, mira a los impíos prosperar. Es normal que surjan las dudas, o quizás las presiones por la enfermedad personal, por los gastos que implica tener que estar en tratamientos, en comprar medicina. O no personalmente, sino por un familiar a quien hay que estar cuidando, atendiendo, cuidando. El tiempo que hay que estar ocupando para poder ir al hospital, ir a tratamientos, ir a toda clase de controles. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, y bueno, y el que hace milagros, pues. Y el que es el sanador, el que ha dicho, yo soy Jehová, tu sanador, ¿dónde está? Y entonces se puede estar en una cárcel, se puede estar encadenado. Puede haber un quebrantamiento emocional que ha sido acumulado por años, por padecimientos en medio de la familia. Hay jóvenes cristianos actualmente que están padeciendo, en medio del seno de familias cristianas. Hay cristianos adultos ahora que todavía siguen padeciendo por lo que pasó en sus vidas hace años. Y estamos aquí, como dijo el pastor Carlos el domingo pasado, los sanos no necesitan médico. Somos los enfermos los que necesitamos médico. Y estamos aquí porque necesitamos ser sanados. Pero hemos estado perseverando años y años y años y no hay sanidad emocional. Los problemas continúan ahí. Las heridas están ahí. Continúan los traumas, continúan los temores, continúa el dolor, porque no hemos logrado recibir la sanidad por A o B razón, no importa cuál. El asunto es que estamos en la cárcel y estamos encadenados. Y es la prueba de nuestra fe para poder dudar o para poder tomar la decisión de si vamos a seguir confiando en el Señor. Juan en la cárcel y encadenado nos representa a nosotros, que podríamos estar frustrados porque no avanzamos por los obstáculos que han habido en nuestra vida. Los jóvenes se pueden sentir frustrados a pensar, ¿y qué voy a hacer de mi vida? ¿Y qué futuro hay? Y es una cuestión terrible, mundial. En los Estados Unidos los jóvenes no se quieren casar porque las casas valen tanto, pero tanto, que solamente la idea de pensar en casarse y tener que comprar una casa que tiene que andar por el $500,000 o un poquito más abajo, desanima a cualquiera y mejor siguen viviendo donde su mamá y su papá. Y lo mismo pasa aquí. Hay un desánimo, hay una frustración al pensar, ¿y cuándo nos vamos a casar? Ay, mi amor, quizás en el milenio. Y ya la cipota está desesperada. Y el muchacho está frustrado. Y hay otros que mejor ni se meten en ese asunto porque dicen, aquí estoy feliz. Tengo cable, internet, Netflix, energía, agua, papel higiénico, comida, refri, aire acondicionado, lavadora, secadora, cocinera. ¿Y para qué se van ahí? Pero no me desvíen, por favor. Cuando se sonríen, me desvían del tema. Entonces el asunto es que Juan el Bautista nos representa a nosotros. En la cárcel y encadenados. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Y cuando estamos en la cárcel y encadenados, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, hay un sufrimiento. Y cuando nosotros encontramos que nuestra realidad es que aunque oramos, nada cambia, que aunque servimos, Dios no obra, aunque permanecemos y perseveramos, los obstáculos, las necesidades y las circunstancias siguen estando ahí, es normal frustrarse. Es normal deprimirse, o sea, es comprensible. Es algo que podemos entender porque es lógico. Ahora, usted tiene que entender este principio espiritual. El diablo quiere usar las tribulaciones para robar su fe. Porque si usted no es sanado, el diablo quiere restregarle en su cara, ¿dónde está tu sanador?
Si usted no es prosperado, el diablo quiere restregarle en su cara: ¿cómo es eso que Jehová es tu pastor y nada te faltará? Cuando usted está oprimido, llorando y que no sale, y semanas tras semanas de lágrimas, igual que las telenovelas, y de veras tiene razones por las cuales llora, el diablo quiere restregarle en su cara: ¿y dónde está tu consolador? Quiero que entienda esto, iglesia. El diablo quiere y usa las tribulaciones y las aflicciones para robar nuestra fe. Pero cuando nosotros llegamos a entender que así es este asunto, es como ir a la guerra y esperar que no nos disparen, es como ir a la guerra y esperar que no haya peligro, es absurdo. Usted tiene que saber que esto es así, y que usted tiene que retener la fe, que usted tiene que guardar la fe, y que el diablo roba cosas de nuestra vida, porque indirectamente lo que él quiere robar es nuestra fe. Cuando el diablo nos roba la salud, nos roba las finanzas, nos roba la paz, nos roba la libertad, nos roba el gozo por diferentes situaciones, lo que el diablo realmente quiere robar es la fe. Porque eso es lo que verdaderamente importa. Marcos capítulo 4, verso 16, trae la revelación. El Señor Jesús habló acerca, en la parábola del sembrador, de 4 tipos de personas, simbolizadas en la tierra. 4 tipos de tierra, la misma semilla, que es la palabra, diferentes frutos, diferentes resultados, son nuestros corazones o las personas. Verso 16 de Marcos 4 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Verso 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Muchos cristianos han tropezado, se han detenido, se han desviado, se han apartado cuando viene la tribulación. Y la tribulación puede venir de diferentes maneras, en diferentes direcciones, de muchas formas. Pero el punto es que la tribulación, entienda el principio escondido aquí. La tribulación viene para poder causar que las personas tropiecen. Si usted presta atención, dice, estas personas oyeron la palabra. Luego dice, la recibieron con gozo, pero no se ocuparon de enraizarla. No se preocuparon de afirmar esa fe. Y ese es uno de los principales errores de la mayoría de los evangélicos. Se convierten, se les predica a Cristo, se habla del perdón, la salvación por medio del sacrificio. Amén, sí, lo creo, lo recibo. Ahora soy salvo, soy perdonado, soy un hijo de Dios. Perseveran, puede ser incluso años, pero su fe no tiene raíces. Su fe no es firme, porque no han seguido alimentándola, porque no han seguido creciendo en el conocimiento de la palabra, porque la misma Escritura dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y como no están oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, es una fe fluctuante, es una fe que no va a permanecer cuando vengan las tormentas y las dificultades. Entonces hay que entender que el diablo trae tribulaciones, obra a través de las circunstancias en contra nuestra, no para hacernos sufrir, sino para apartarnos de nuestro Redentor, para que perdamos nuestra fe, para que perdamos nuestra confianza, para que perdamos nuestra dependencia de Dios. Y Juan llegó a tal punto. Y no quiero recalcar ni enfatizar el por qué, simplemente enfatizar el dónde está Juan y la condición en que la encuentra. Porque según el verso 16 de Marcos, capítulo 6, Juan murió decapitado. Herodes pensó que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Porque la historia que hay ahí es que un día la hija de Herodías, en una celebración, se puso a bailar y le agradó tanto a Herodes que le ofreció hasta la mitad del reino. Le dijo que le pidiera lo que ella quisiera y que no se lo iba a negar. Y por el consejo de la mamá, para poder sustentar o para poder cubrir y para poder olvidarse de toda reprensión o confrontación por causa de su pecado, de haber dejado a su hermano como marido e irse con su cuñado, le dice a la hija, decirle que le duele la cabeza, Juan, eso es lo que querés decirle.
Así que la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan. Juan murió por algo que no tenía nada que ver con su ministerio. Juan murió por algo que probablemente puede haber sido una insensatez en su ministerio. Pero el punto que a mí me pone en qué pensar para aplicarlo a nosotros como iglesia es que tenemos que entender por qué Dios permite ciertas cosas a veces. Y Dios sigue siendo perfecto, ¿cuánto lo saben? Dios sigue siendo sabio. Pero hay cosas que yo no entiendo. Y sé que jamás las voy a entender. Porque nuestra mente es tan limitada. Le voy a poner un ejemplo. Según la historia bíblica, cuando los magos engañaron a Herodes, al papá de este, porque hubieron 3 Herodes, en toda la narración de los evangelios, porque Herodes no era un nombre, era un título. Según la narración bíblica, cuando los magos engañaron al Herodes del tiempo de Jesús, Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años abajo, ¿no? ¿Alguien ha leído esa historia? Yo no sé usted, pero a mí me impacta pensar, ¿y cómo es que hubo una gran matanza de niños? ¿Se imagina usted? No habría la cuna. Mandó a matar a todos los niños de la región donde él gobernaba, a todos los niños de menores de 2 años. Y la narración bíblica es así de simple. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, según lo que indagó con respecto al tiempo en que había nacido el rey de Israel. Y Dios no hizo nada. No sé usted si alguna vez se ha puesto a pensar en eso, pero para mí son cosas de las que yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero muchas veces Dios quiere que las cosas queden registradas para que entendamos las consecuencias del pecado, por ejemplo. Dios quiere que veamos el sufrimiento o el nivel de sufrimiento al cual el hombre puede ser llevado en su separación de Dios, apartado de Dios. Cuando yo encuentro que Israel es llevado cautivo a Babilonia, a Asiria, cuando yo encuentro la narración bíblica de que las vírgenes fueron violadas, los niños estrellados, yo me quedo corto en mi mente humana. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Y yo no entiendo, y Dios no hace nada. Dios simplemente permite el dominio de las tinieblas, el dominio del diablo sobre las circunstancias. ¿Y se recuerda haber leído el caso cuando las mujeres se comieron un niño? Las que vinieron donde Salomón. Y después cuando se iban a comer al otro, la mujer lo escondió. Y ese fue el caso que trajeron de Salomón. Comerse un niño. O sea, nosotros podemos leer la Biblia de una manera tan superficial que no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos leyendo. Y lo leemos así como que el lobo se comió a la abuelita. Y hay que abrirle la panza al lobo para sacarle la viejita. Y no nos metemos en la realidad espiritual. Estamos hablando de consecuencias del pecado. Estamos hablando del poder del diablo. Estamos hablando del poder de la muerte sobre el ser humano. Pero también estamos hablando del Dios Todopoderoso que parece que está inamovible ante el sufrimiento y no hace nada. Y entonces regresémonos a Juan. Porque a Juan Herodes lo mató. Y analicemos cómo a lo largo de la Biblia encontramos tantos ejemplos como el de Pedro y Juan que fueron a la cárcel, pero los sacaron de la cárcel después de azotarlos. Y Dios les permitió que sufrieran por causa del nombre. Y ellos salieron gozosos por haber sido afrontados por causa del nombre del Señor. Dios no impidió que los azotaran. Dios no impidió que los metieran presos. ¿Por qué los metieron presos? Por haber sanado a un cojo. O sea, sufriendo injustamente. Y Dios no los defiende. Y Dios los deja. ¿Por qué? Porque dentro de la justicia, la sabiduría y la perfección de Dios hay galardón para todo aquel que sufre por causa de su nombre. Pero la historia continúa más adelante y usted sabe que a Jacobo le cortan la cabeza, al igual que a Juan. Y Dios no hizo nada. Murió como mártir. Pero Dios tiene algo preparado para Jacobo, por causa de haber dado su vida, por causa del Evangelio. Pero luego Pedro es metido a la cárcel otra vez, y la iglesia está orando, y aquí hay una clave. Pedro está en la cárcel, pero la iglesia está orando. Cuando Jacobo estaba en la cárcel, nadie oró. Pero cuando Pedro está en la cárcel, la iglesia hacía oración. Y Dios manda un ángel. Y le dice a Pedro, cíñete, cúbrete, que ahorita vamos para afuera. Y el ángel llega a sacar a Pedro.
Abre los candados, le quita las cadenas, abre las puertas y Pedro sale y al día siguiente descubren que el preso no está. ¿Cómo usted me explica que Dios no hizo nada por Jacobo y le volaron la cabeza, pero Dios envió un ángel para sacar a Pedro? Y ese es el punto. Cuando usted está considerando su vida y usted se mira a usted mismo con problemas matrimoniales, económicos, de salud, legales, emocionales, o con traumas, con heridas que vienen desde su infancia, todavía lidiando con eso y todavía tiene que seguir aguantando, y Dios no hace nada. Pero a otros sí Dios los está liberando, sanando, los está prosperando. Y usted no entiende por qué. Pero el saber que Dios está obrando en la vida de otros tendría que fortalecer su confianza y decir, aunque yo no entiendo, voy a seguir esperando en mi Señor y mi Salvador, porque Él terminará la obra que ha comenzado en mi vida. Sí, yo sé, suena a terapia de domingo, suena a la terapia evangélica, suena a la terapia de pastor, pero no es eso. Es la doctrina bíblica relacionada con retener nuestra fe. Porque hermanos, ¿cuál es el conflicto de retener la fe si usted tiene salud, tiene finanzas, tiene libertad, tiene paz? Si todo está bien. Pero retener la fe en medio de la angustia, en el peligro, en la amenaza de muerte, en la posibilidad de muerte. Retener la fe cuando el mundo se le ha venido encima, cuando enemigos se le han levantado a usted. Cuando, como estamos aprendiendo en el Salmo 119, los perversos, los malignos, los príncipes, cuando la gente se ha levantado en contra suya. Y el salmista dice, pero no me olvido de tu palabra, pero yo me inclino a tus estatutos, yo sigo dependiendo, yo me acuerdo de tus mandamientos. Porque esa es la fe, esa es la verdadera fe, la que permanece en medio de las dificultades. Usted no debería de hablarle a la gente de prosperidad solamente cuando usted tiene dinero en el bolsillo. Usted no debería hablarle a la gente acerca de que hay un Dios sanador solamente cuando usted está bien de salud. Aunque usted esté enfermo, usted debería proclamar, hay un Dios en los cielos, que es el Todopoderoso, para darle vista a los ciegos, para abrir los oídos de los sordos, para limpiar a los leprosos, para darle vida a los muertos. Esto sería fe hablando, cuando usted lo cree, a pesar de su condición. Fue la experiencia de Pablo. Derribado pero no destruido. Perseguido pero no desamparado. Como moribundo pero dando vida. Como no teniendo nada va poseyendo en todo. Porque hay un contraste entre lo natural y la realidad espiritual. Y en ese contraste encontramos al rico y a Lázaro. El rico disfrutando de los banquetes en lo natural. El rico derrochando. Me imagino yo que había desperdicio de tantos banquetes que hacía continuamente el rico. Mientras que Lázaro estaba enfermo, estaba solo, lleno de llagas. Y siempre que a mí me gusta meterme en las historias bíblicas, me pregunto, ¿y la familia de Lázaro pues? No tuvo nunca esposa, no tuvo hijos, era huérfano. Pero es que en la palabra se nos trata de mostrar ejemplos extremos para que usted cobre ánimo y algún día usted diga, Lázaro estaba peor que mí. ¿Alguien entendió eso? Lázaro estaba peor que usted, hermano. Así que cobre ánimo. Cuando uno mira cosas como, por ejemplo, Mefiboset, uno de los hijos de Saúl, de la línea del rey, que quedó lisiado, porque cuando iba huyendo a la criada se le cayó el niño, se le quebraron los pies al niño, y no había hospital alguno para llevarlo, no había cómo operarlo. Y el niño crece lisiado. En algún momento de la historia, usted tiene que recapacitar y decir, Mefiboset estaba peor que yo. ¿Hay alguien conmigo esta mañana? ¿Hay alguien conmigo esta mañana? Está conmigo esta mañana. ¿Hay alguien despierto esta mañana? Llega el momento en que tenemos que recapacitar y entender literalmente lo que el apóstol Pablo dijo. Las cosas que están escritas para nuestro provecho fueron escritas. Y entonces poder comprender que Dios permite una serie de circunstancias en su perfección, en su sabiduría, porque quiere alcanzar un propósito más grande dentro de nosotros, porque quiere establecer un ejemplo de vida para otros, porque quiere cumplir su propósito a través del sufrimiento, porque quiere recompensar a aquellos que sufren por causa de Él. Hay muchas razones por las cuales Dios puede permitir algo. Nosotros no lo entendemos.
Y quizás una forma de verlo es como que nosotros pensáramos que nosotros desde arriba podemos ver todo el piso de la sala, por ejemplo. Pero hay una hormiguita caminando ahí en un ladrillo y esa hormiguita no tiene la noción de todo el área de nuestra sala. Esa hormiga está en un cuadro y la hormiga solamente está consciente del área que le rodea. Nosotros somos esa hormiga. No podemos entender todo el panorama. Pero el Dios de los cielos que gobierna desde las alturas, Él tiene el control de todas las cosas. Y nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es seguir confiando y dependiendo de Él. Así que Juan termina muerto. Y lo que llama la atención es, Jesús no lo impidió. Al igual que los otros ejemplos que mencioné. Ahora tenemos que enfocarnos en algo, porque al final tenemos que tratar de identificarnos y tomar una lección de vida para nosotros. Pero ¿quién era Juan? Juan era el mensajero enviado por Dios, levantado por Dios, según Malaquías 3:1. La profecía decía, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quienes ustedes buscan y el ángel del pacto a quien desean ustedes. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin meterme en más detalles, pero sí muy importante sustentarlo como doctrina, este verso nos habla de la divinidad de Cristo. No nos habla de la segunda persona de la Trinidad, nos habla de que Él es el Dios Todopoderoso. Porque es Jehová quien está hablando por medio del profeta Malaquías, y Jehová está diciendo, yo envío mi mensajero, y Él está diciendo que ese mensajero va a preparar el camino delante de mí, y el mí es Jehová. Y luego lo confirma diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor del templo, el Señor Jehová, a quienes ustedes buscan. El ángel del pacto a quienes ustedes desean. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién era Juan? Juan era un vocero del rey. Juan era un siervo de Dios llamando al pueblo al arrepentimiento para volverse a Dios. Juan era un profeta levantado por Dios para poder preparar el camino para la manifestación del Dios hombre. Eso era Juan, según la profecía. Ahora, Juan tenía una relación personal, y esto es otro punto importante para usted. Juan tenía una identidad basada en su relación con Jesús. Todos nosotros tenemos una identidad basada en nuestra relación con Jesús. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro Redentor. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Él es el primogénito entre los muertos. Hay una relación con Jesús, y esa relación con Jesús establece nuestra identidad. Quitemos a Jesús de la ecuación y nosotros somos los más dignos de conmiseración, como dice el apóstol Pablo, porque no hay resurrección de muertos. Quitemos a Jesús de nuestra historia y de nuestra vida, no hay esperanza de resurrección. Quitemos a Jesús de la existencia y nuestra fe vana, porque hemos creído en alguien que no existió. Pero nuestra relación con Jesús establece una identidad. Y usted tiene que aprender a retener esa identidad basado en la relación con el Señor. En el caso de Juan, verso 21 del capítulo 1, interesante el hecho de que comenzamos hablando acerca de que Juan mandó a preguntarle a Jesús quién era Él, de una manera indirecta, o que si era el que había que esperar, o si era el que había de venir, o había que esperar a otro. Pero a Juan lo interrogan al principio de su ministerio. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Mire, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿y usted quién es? Y no piense en su nombre, piense en su identidad. ¿Quién es usted? Y no piense de quién usted es mamá, de quién usted es papá. No piense de quién usted es hermano, de quién usted es hijo, sino su identidad eterna, su identidad espiritual. ¿Quién es usted?
Y parte de la respuesta tiene que ser: usted es un hijo de Dios, adoptado y salvado por la gracia de Dios. Parte de la respuesta es: soy un sacerdote del Dios Altísimo. Parte de la respuesta es: soy un siervo levantado por Dios en su misericordia. Hay una identidad suya que está relacionada con la identidad de Jesús. Usted es un redimido. Amén. Entonces hay una relación con Jesús. Y la identidad de Jesús como Señor le da una identidad a usted. Y esto es lo que pasó con Juan. Juan tenía una identidad que estaba basada en su relación con Jesús. Así que le preguntan: ¿qué dices de ti mismo? Verso 23, él dijo con humildad: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Juan estaba en un punto en su vida donde él entendía cuál era su identidad. Y esto también nos representa a nosotros. Hay etapas en nuestra vida donde comprendemos nuestra posición, donde estamos firmes en nuestra fe, donde estamos obedientes a nuestro llamado, donde estamos avanzando en el cumplimiento del propósito de nuestra vida. Pero ¿dónde comenzamos? Cuando Juan está en la cárcel y está encarcelado. Porque todos podemos llegar a estar en la cárcel y encarcelados. Y el asunto es saber cómo reaccionar cuando estemos en la cárcel y encarcelados. Así que a Juan lo han interrogado, lo mandan a interrogar los fariseos. Y él se identifica humildemente diciendo: soy solamente una voz que clama en el desierto. Con humildad, él no reconoce o no se mira a sí mismo como alguien grande, como alguien digno de honor, de un trato preferencial. Yo en lo particular a algunas personas les he dicho, cuando me preguntan cómo me veo a mí mismo, les digo: yo me veo así como una señal de tránsito. ¿Se ha fijado usted que a veces hay señales de tránsito que las han chocado? Y está doblado el poste así. Y está oxidado. Y está topando. Y hasta cuesta leerlo. Pero esa señal de tránsito dice, por ejemplo, en máxima altura 310. Y el que le hace caso a la señal de tránsito, aunque está panda, oxidada y toda arruinada, lo que la señal está diciendo es verdad. Y a los que le pongan atención a la verdad, le va a ir bien. Pero el que diga: esa señal toda panda, no hombre, yo no le voy a hacer caso. Juan respondió que él era una voz que clamaba en el desierto. Yo digo que yo soy una señal toda panda, maltratada, oxidada, doblada por la vida, pero aquí estoy, predicando a Cristo como Señor, como único Salvador, como el Dios verdadero que habrá de revelarse, como el Rey que pronto vendrá para levantar a la iglesia. Entonces Juan se mira a sí mismo como una voz que clama en el desierto. Alguien que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Ahora es interesante entonces que Juan tuvo etapas en su vida donde tenía una convicción de su identidad basada en su relación con Jesús. Y esto es lo que tenemos que cuidar, iglesia. Cuide su identidad basada en su relación con quién es Jesús. Porque lo que es Jesús define quién es usted. Si Él es el Salvador, usted es un salvado. Si Él es el Redentor, usted es un redimido. Si Él es el pastor, usted es una oveja. Si Él es el Señor, usted es un siervo. Si Él es el sanador, usted es un sanado. Si Él es Dios, si Él es el Rey, usted es un siervo, usted es un sacerdote del Dios Altísimo. Su identidad está basada en su relación con la identidad o con Jesús y con la identidad de quién es Jesús. Eso es importantísimo. Porque usted no es quien es usted por su esfuerzo. Usted no es quien es usted por lo que ha hecho. Por su dedicación, por su tiempo, su devoción, su santidad, su justicia. Usted es quien es por la misericordia, por la gracia de Dios y por lo que Dios ha hecho en su vida. Por lo que Dios lo ha llamado a hacer en su vida. Es tan importante, hermanos, darnos cuenta de algo en la vida de Juan. Lucas capítulo 1, verso 13. ¿Alguien está siendo bendecido esta mañana? Juan sabía cuál era el testimonio que su papá tenía con respecto a él. Según Lucas capítulo 1, verso 13, Zacarías, el padre de Juan, que por cierto tenía una esposa que era estéril, que se llamaba Elizabeth,
habían estado orando por un hijo. Y llegaron a la edad adulta donde aparentemente no había posibilidad de llegar a ser padres. Y un ángel se le aparece cuando Zacarías está ministrando en el templo. Y el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Habían pasado años y años y años, pero Zacarías seguía orando. Las circunstancias de Zacarías totalmente diferentes de las de Juan. Juan estaba en la cárcel, dudando de la identidad del Señor. Zacarías, como sacerdote, había enfrentado la realidad, la frustración de no ser padre, de tener que aceptar la esterilidad de su mujer. Años y años pasaban, pero un día un ángel trae una buena noticia. Tu oración ha sido oída. Alguien está esperando esa respuesta a su oración. Que les ha dicho, ya te escuchó el Señor. Tu oración ha sido escuchada. Y qué lindo, ¿verdad?, cuando las oraciones son contestadas. Y vemos a Dios obrando. Y vemos a Dios manifestándose, respondiendo a nuestro clamor. Y se le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Piensa en esto, ocupando una vez más mi frase, metas en la historia. Zacarías crió a Juan contándole su testimonio. Hijo, un ángel me anunció tu nacimiento. Hijo, tu nombre fue escogido por Dios. Fue Dios quien le dijo al ángel que tu nombre sería Juan. Yo te quería poner Zacarías Junior, pero Dios dijo, se va a llamar Juan. Hijo, tú naciste sobrenaturalmente. Tú eres un milagro de Dios. Tú naciste con llamado. Tú naciste con propósito. Naciste destinado para hacer algo grande y para ser grande delante del Señor. ¿Cómo cree que creció Juan? Juan creció con convicciones firmes por causa de un nacimiento sobrenatural al igual que el de Sansón. Juan creció con esta convicción de que Dios había usado un ángel para decir, es que este va a ser grande delante del Señor. Este va a atraer a las multitudes para que se conviertan. Hermano, qué tremendo es el poder estar en el ministerio con un trasfondo como ese. No como en mi caso, que cuando llegué a quedarme al frente de la iglesia, lo que tenía eran maldiciones. Si este es mi pastor es, amén, decía yo. Si este es mi predicar puede, es cierto, Señor, le decía yo llorando al Señor. Pero estar en el ministerio, hermano, con un trasfondo sobrenatural, con un llamado, con una convicción, con un respaldo, habiendo sido criado en una familia cristiana, vamos a aplicar ese principio aquí en un sentido, es totalmente diferente de enfrentar un reto y de ser colocado en una posición sin saber a qué atenerse, sin saber cómo apoyarse o cómo actuar. Juan creció con tales convicciones que cuando llegó el tiempo de su manifestación, él adoptó la vida austera, la vida de rechazar lujos, y por eso usted encuentra la descripción de que él se vestía con piel de camello, que él comía langosta, que él comía miel, porque eso era el símbolo de una vida humilde, de una vida sencilla. Entonces Juan, por causa de sus convicciones, de su llamado y del propósito de vida, él vivió y se desarrolló aceptando ese llamado y no tuvo ningún problema hasta que lo metieron en la cárcel. Y usted no va a tener ningún problema hasta que esté en la cárcel. Y si usted ya está en la cárcel ahorita, qué bueno que esté oyendo este mensaje. Porque saber lo que Jesús está haciendo le va a permitir seguir adelante, confiando en el Señor, confiando en aquel que ha dicho, no te dejaré, siempre te sustentaré, no temas, yo estoy contigo para sostenerte. Así que Juan sabía de su nacimiento milagroso, Juan sabía que su nombre había sido dado por Dios, Juan sabía que su destino era la grandeza, Juan sabía que tenía que estar consagrado a Dios, Juan sabía que su ministerio era
el de la exhortación y de llamar al pueblo a la conversión y al arrepentimiento. Juan sabía que tendría el respaldo divino como Elías. Y probablemente aquí fue donde se equivocó. No quiero meterme en eso, porque doctrinalmente yo me quedo quieto cuando no encuentro bases en la palabra. Elías confrontó a Acab. Elías tuvo el valor de matar a los profetas de Baal. Entonces, probablemente, en base a esta declaración, Juan el Bautista decidió confrontar al rey. Y esto a mí me deja una lección. Preguntarle al Señor cuando no estoy seguro de qué hacer en el ministerio. Porque probablemente Juan hizo algo que él no tenía que hacer. Ahora entonces nosotros descubrimos en la palabra así rápidamente que Juan tuvo muchas experiencias. Juan fue enviado directamente por Dios a bautizar. No solamente su nacimiento fue sobrenatural, con palabra profética relacionada con el respaldo divino, el poder de Dios, el poder de Elías respaldando su vida, sino que Juan en capítulo 1, verso 32 del Evangelio de Juan, dice que Juan dio testimonio y él dijo: yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de Jesús. Y yo no le conocía, dice Juan. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, el apóstol de Jesús, está registrando la historia años después y dice que Juan no conocía a Jesús. Y que el testimonio de Juan el Bautista era que Dios lo había mandado a predicar, lo cual significa que Juan tuvo un encuentro con Dios. Y de una manera directa, Dios le dijo, aparte de que había nacido sobrenaturalmente, Dios le dijo: yo te he levantado para que prepares el camino para mi pueblo. Yo te he levantado para que lo llames al arrepentimiento. Y habrá una señal y lo vas a saber. Aquel sobre el cual veas que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, ese es el Mesías. Ese es el ungido. Y Juan lo vio. Y Juan testificó. Y Juan predicó por 1 año y medio que Jesús era el Mesías. Pero cuando está en la cárcel, él comienza a dudar. Y entonces le pregunta: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el que había de venir? Él había hecho que multitudes vinieran al Señor. Él había causado que multitudes volvieran su corazón al Señor, que se arrepintieran. Pero ahora él estaba en un conflicto. Y ese conflicto puede ser nuestro conflicto una y otra vez. Y nuestra victoria será saber que Jesús sigue obrando milagros. Jesús sigue salvando. Jesús sigue sanando. Sí, no lo ha sanado a usted, pero Él sigue sanando, sigue libertando, sigue transformando vida. Sí, usted no ha visto la prosperidad por X razón, ciertos obstáculos, decisiones, lo que sea, pero Él sigue siendo el proveedor. Él sigue siendo más que suficiente. Él sigue siendo el poderoso para multiplicar nuestra semilla y hacernos sobreabundar y que participemos de toda buena obra. Él sigue siendo Dios. El asunto es, ¿seguiremos siendo nosotros creyentes? ¿Seguiremos siendo nosotros sus siervos? ¿Seguiremos siendo nosotros lo que Él nos ha llamado a hacer? Juan dio testimonio de que Dios lo envió a bautizar y de que Dios le dio una señal. Tuvo una experiencia personal con Dios, tuvo un llamado específico, tuvo una misión determinada: presentar al Mesías como el Cordero de Dios. Y luego tuvo una experiencia espiritual con Jesús, porque yo me imagino la emoción de Juan cuando él vio los cielos abiertos y vio la forma de paloma descender sobre el Señor. Y él dijo: Él es. Él es. Pero quizás en su vida haya habido una etapa en la cual usted ha dicho: hay un Dios en los cielos que sana. Pero ahorita usted está diciendo: quizás Dios no quiere sanarme. Quizás ha habido una etapa en su vida en la que usted ha dicho:
Él es maravilloso, Él es todopoderoso, Él es el pastor que adereza mesa delante de mis enemigos. Pero ahorita ha llegado a un punto donde usted está en deudas, en dificultades, en necesidad, y dice, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué callas? Y como usted quita en los salmos, cuando se le pide a Dios, no te tardes. ¿Por qué callas? ¿Por qué nos has olvidado? ¿Por qué te has desentendido de nosotros? Porque es el tiempo de la espera. Es el tiempo de probar su confianza. Es el tiempo de recibir nuevas fuerzas sobrenaturalmente por el simple hecho de esperar en el Señor. Juan vio los cielos abiertos, Marcos 1:9. Juan oyó la voz de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Oiga eso, vio abrirse los cielos. Una experiencia sobrenatural. Estamos acostumbrados a ver el cielo, a ver las nubes, a ver las estrellas en la noche, a ver la luna, ver el sol. Pero los cielos abiertos significa ver en el mundo espiritual. Y Juan vio que los cielos se abrieron. Y Juan vio que el Espíritu en forma de paloma descendía sobre Jesús. Y Juan oyó una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero en la cárcel Juan está preguntando, ¿eres tú? Espero que comprendan la meditación de esta mañana. Todos tenemos montañas espirituales en las que subimos. Todos tenemos valles espirituales donde nos hundimos. El asunto es aprender a levantarnos cuando estamos en el valle. El asunto es aprender a seguir caminando cuando estamos en el desierto. El asunto es aprender a esperar cuando estamos en el pozo y no hay nadie tendiéndonos la mano. Y aún parece que Dios mismo se ha olvidado de nosotros. El asunto es retener la fidelidad y seguir con la debilidad, con la incapacidad y con la ignorancia, esperando en Dios, confiando en Él, porque Él no cambia, porque Él no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta, porque Él es fiel, porque Él es bueno. No podemos entender cómo permite la muerte, la pérdida, el robo, como Pablo dice a los hebreos, aún el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, porque saben que tienen una herencia mejor en los cielos. No podemos entender por qué Dios lo permite. Pero una cosa es nuestra responsabilidad, seguir confiando en Él, aunque no entendamos. Yo creo que lo mismo pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos no entienden por qué las restricciones, por qué la imposición, por qué hábitos de higiene, por qué hábitos de conducta, no entienden. Pero no queremos fastidiarles la vida. Nos estamos formando. Y los que se dejan formar van a tener éxito. Los que se forman disciplinadamente, ordenadamente, con hábitos, van a llegar lejos. Pero los que se rebelan y agarran la vida a su manera, van a fracasar. Es lo mismo en el Evangelio. Dios nos deja, Dios nos ayuda, Dios nos responde, Dios nos deja esperando muchas veces. Pero hay que aprender a confiar en Él. El conflicto de la fe del creyente es normal, porque el diablo quiere robar nuestra fe. Nosotros deberíamos de cuidar con más esmero nuestra fe. ¿Sabe? Yo estoy mentalizado cada vez que salgo. Mis llaves, mis lentes, mi teléfono, la cartera con los documentos. Siempre. Y a veces tenemos ciertas cosas de las que estamos más pendientes. Espiritualmente hablando, lo que usted tiene que cuidar más es su fe. Cuidar la fe cada día, cuidar la fe, su confianza, su dependencia de Dios, su temor de Dios. Cuidar la fe. Nuestra mente nos va a empujar hacia lo lógico, hacia lo que es natural. El diablo va a levantar circunstancias en contra nuestra, gente en contra nuestra, injusticias, cosas que no entendemos.
Pero tenemos que saber algo. Dios tiene todas las cosas bajo control. Y está escrito que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudarán a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. No entendemos por qué Dios nos ignora a veces. No entendemos por qué Dios nos abandona a veces. Pero Él es perfecto y Él no se equivoca. Finalizo con esto. Todos los apóstoles abandonaron al Señor, no solamente Pedro. Todos hablan de que Pedro negó al Señor, maldijo, y yo no lo conozco, y negó al Señor. Pero en realidad todos lo abandonaron. Eso nos dice algo. Todos estamos propensos de enfrentar ese conflicto de nuestra fe en el Señor. Pedro negó al Señor. Los apóstoles no creían que Él había resucitado. 3 años y medio con Él, viendo milagros, viendo maravillas. Jacobo, Pedro y Juan hasta lo vieron transfigurarse. Y cuando lo crucifican lo abandonan. No había nadie en la cruz. Ninguno de los apóstoles estaba con Él. ¿Por qué? Conflicto de fe. Resucita. Las mujeres lo encuentran primero. Le dicen a los apóstoles. Y los apóstoles no creen. ¿Por qué? Conflicto de fe. Su conflicto de fe es lo que causa que usted no sirva. Su conflicto de fe es lo que causa que usted viene un domingo y se desaparece 2. Su conflicto de fe es lo que causa que usted no sea un creyente estable, firme. Y sí, Dios entiende que somos polvo. Dios conoce nuestra miseria. Y porque la conoce, nos dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Para cambiar nuestra condición. David se hundió sin esperanza. David huyó de su hijo. Su hijo se levantó en contra de él para quitarle el reino. David lloró. David huyó. Creo que David no entendió qué estaba pasando y no buscó a Dios. Conflicto de fe. Elías se frustró y quería morirse. Enfrentó a un montón de hombres, pero ante la amenaza de una mujer endiablada, él sintió que el mundo se le vino encima y huyó. Conflicto de fe. Conflicto de fe por todos lados. Juan el Bautista dudó de la identidad del Señor. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O tenemos que esperar a otro? Conflicto de fe. La respuesta del Señor es con lo que tenemos que quedarnos. La identidad de Jesús está basada en su autoridad y en su poder. Él es el alfa y la omega. Él es el todopoderoso. Él es el camino y también Él es la puerta. Él es el cordero y también Él es el león. Él es el que tiene la llave del infierno y de la muerte. Él es el que murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él es el todopoderoso. Él merece toda la gloria. Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Rey que esperamos, Él es el deseado de las naciones, Él es el Rey que pronto volverá, Él es el único que trajo las buenas nuevas. La identidad de Jesús tiene que establecer nuestra fe. Lo que Él puede hacer, lo que Él está haciendo. Si usted está en un conflicto de fe, cuando usted sienta desmayarse en su fe, cuando usted se sienta con dudas, una cosa tiene que hacer, y es mirar, o averiguar, o oír, como Jesús le mandó a decir a Juan por medio de sus discípulos, qué es lo que Jesús está haciendo, porque Él sigue sanando, Él sigue levantando, Él sigue cambiando la vida de las personas, Él sigue salvando a la gente. Y cuando usted recuerde, cuando usted oiga, cuando usted sepa lo que Jesús está haciendo alrededor, es como que yo me vi que lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Yo me enfoco lo que Dios está haciendo en otras naciones. Hay avivamiento en otras naciones. Aquí, gracias a que las pandillas están encerradas, los evangélicos se han hecho más cómodos. Ahora necesitan menos de Dios. Aquí, gracias a que tenemos un ambiente de paz, la gente ya no ama la palabra. Gracias a que tenemos esta libertad, la gente se siente segura. Entonces no hay un hambre por la palabra, por estudiar la palabra. No hay deseo por congregarse en la oración el lunes, por venir al estudio del miércoles. No, muy cansado, mucho tiempo, muy tarde para comer.
Pero el hecho de que aquí no esté sucediendo nada no significa que Dios no esté obrando alrededor del mundo. Hay naciones donde hay grandes avivamientos. Hay ministros, hay gente que continuamente me están escribiendo, amigos en el ministerio, cosas que están pasando en las cárceles, cosas que están pasando en África, cosas que están pasando en otras naciones, porque Jesús está vivo. Él sigue haciendo milagros. Él es el único que hace maravillas. Póngase de pie y démosle gloria a Él esta mañana, reconociendo que lo que necesitamos es a Él en nuestra vida.
Los discípulos tenían que haber recapacitado de esa manera. Él dijo que pasáramos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Él está en la barca. La barca no se puede hundir porque Él está aquí. No importa que Él está dormido, no importa que Él está ausente, no importa que Él no está consciente de la condición que estamos enfrentando. Vamos a pasar al otro lado porque Dios la palabra. Agárrese de esa palabra esta mañana. Si el Señor está con usted, Él va a terminar la obra que ha comenzado en su vida. Confíe en Él. No tema. Aguante un poco más. Aguante un poco más. Retenga la fe. No retroceda. No suelte la promesa. Siga confiando. Siga esperando. Y ahorita mismo, cierre sus ojos. Y en aquel problema o circunstancia que está fuera de su control, simplemente dígale al Señor con todo su corazón y asegúrese de hacerlo así o no lo haga. Voy a esperar en tu manifestación, porque yo sé que tú eres el Todopoderoso. No entiendo las circunstancias, no entiendo qué está deteniendo mi bendición, no entiendo qué está deteniendo mi respuesta, pero decido confiar. Decido esperar, decido echar mi ansiedad sobre ti, Señor. Decido apoyarme en ti, en tu palabra, en tus promesas y de darte la gloria en medio de la dificultad. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque tú has estado con nosotros, en nuestra barca, en nuestra vida. Gracias por sostenernos, por sustentarnos y ayudarnos hasta el día de hoy. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y tu manifestación en nuestra vida. Tuya la gloria, tuya la alabanza, la oración. Y nosotros hablaremos y cantaremos de tu poder, contaremos tus maravillas. Y te daremos a ti la gloria, sabiendo que tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.